Muy buenas noches, mi nombre es Pilar Arizala y les vengo a comentar cómo fue mi realización de prácticas. Yo lo realicé en el Colegio Liceo Iguazú. Este está ubicado en la Comuna 5, La Ribera. Ese es un estrato 2. El colegio es privado y los niños van todo el día a clase. Principalmente nos asignaron, pues a mí personalmente me asignaron el grado primero y segundo. Desde el primer momento el coordinador del colegio nos manifestó de que las clases de prácticas corporales de educación física para los niños se iba a realizar solamente de 30 minutos a 45 minutos máximo. ¿Por qué? Nos habló. Entonces nos decía de que ellos pues ya tienen como un ciclo, ya tienen un proceso y los niños tienen que realizar las tareas en horas de la tarde. Entonces que después de que ellos ya realizaran todas las tareas, ya se podían sacar a los niños a realizar la actividad. Me parece pues que uno de los aciertos que estuvimos con los niños fue desde el primer momento, ya que al estar en estas clases durante la tarde, porque nosotros estábamos pues 4 horas y las 4 horas solamente utilizábamos 45 minutos para dar la clase. Entonces, cuando estábamos en ese otro tiempo que le ayudábamos a la profesora, entonces pude identificar cuáles eran esas dificultades, cuáles eran esas fortalezas que tenían los niños. Entonces pude identificar que de pronto tenían un poco de dificultad en matemática, para sumar, para restar, en los números, en español tenían un poco también de dificultad, muchos no escribían claro, no identificaban qué letra iba con esta palabra. Entonces, mi práctica la realicé, el objetivo era fortalecer la coordinación oculomanual y oculopédica con el aprendizaje significativo de matemáticas y español, que fue donde más me, la mayoría de las actividades que realicé fueron enfatizadas a cuentos motores, circuitos, juegos tradicionales, en donde cada uno de estos tenía un aprendizaje significativo. Los niños se les hacía extraño muchas veces porque pues ellos desde el inicio pensaban que salir a educación física era salir a recreo. En muchas ocasiones nos decían, profe, no vamos a salir a recreo. Entonces tocó irles como alimentando, irles pues que aprendieran que en realidad estábamos era en una clase y que de esa clase íbamos a aprender mucho, aparte que vamos a tener esas habilidades básicas que muchos tenían esas dificultades como para correr, como para soltar, para hacerlo bien. Me parece que tuve una dificultad y que no se pudo lograr fue en que los niños digamos que no llegaran en el traje de educación física. Era difícil porque pues ellos tenían la clase de educación física en la mañana, pero en que los papás eh, les habían asignado, a nosotros nos asignaron los días miércoles y viernes, entonces que esos días trajeran ropa netamente deportiva. Muchos lo hicieron, muchos no. Se les pedía agua, pues muchos tampoco. Había muchas niñas que llegaban con sandalias. Entonces, pues eso también se dificultaba para que ellas pudieran hacer la actividad, porque ya era un riesgo nosotros poner a unas niñas con sandalias a realizar estas actividades. Entonces, eso fueron uno o sea, no fueron aciertos para mí durante la práctica. Me parece que con la profesora al inicio se presentó un inconveniente en el sentido de que la profesora los amenazaba durante su clase ella diciendo que si no se portaban bien, que si no cumplían, no podían salir a la clase de educación física. Entonces pues se habló con la profesora, se le explicó que pues cada clase iba a tener sus condiciones, sus acuerdos, porque yo hablaba con los niños y les manifestábamos que íbamos a tener unos acuerdos y que después de esos acuerdos íbamos a ir avanzando y así íbamos a ir aprendiendo. Y si se cumplían las clases y todos participaban, pues obviamente se iba a poder realizar una mejor actividad. En la manera que evalué a los niños fue retroalimentación, se les preguntaba que si les había gustado la clase, que qué les ha parecido, que si habían aprendido, que si no habían aprendido. Otra de las actividades que yo trataba siempre de estar
era con mi cuaderno y anotando cada niño, cada dificultad, cómo lo hacía, como le podemos llamar un cuaderno viajador. También pues siempre realizamos un seguimiento selectivo. Digo realizamos porque también estuve con una compañera en el mismo grado. Entonces siempre hacíamos como que una selección grupal y individual, porque pues, tuvimos o identificamos uno de los niños que al parecer, porque pues al momento se le explicó a la profesora, para que de pronto lo atendiera la psicóloga del colegio, entonces tenía una serie de dificultades de que de pronto no se conectaba en las clases, a veces participaba, a veces no quería participar. Eh, entonces a él le gustaba mucho pintar los colores. Entonces, mejor dicho, de acuerdo a esa dificultad que tenía el niño, se realizaron unas actividades en las que mostrábamos que él era el líder y aparte de que era el líder, organizamos que cada una de estas actividades tuvieran colores, se tuviera que al finalizar de cada actividad, de cada circuito, ellos tuvieran que pintar. A mí me parece, pues, estoy de acuerdo que de pronto no en un 100% con el apoyo de los docentes, pero sí en un 80%, ya que uno se siente a veces un poco solo, con pues casi no apoyo, pero pues obviamente con el profesionalismo que uno ya da en las clases, uno ya puede decir que se logró pues esta actividad con los niños. La verdad, lo que me quedó a mí de las prácticas fue satisfacción de pues tener este aprendizaje, de cómo ir evolucionando durante diferentes personas, porque cada niño es un mundo diferente. Entonces, como que tratar de enlazarlo a todos era al principio difícil. Pero bueno, entonces cada una de las clases se les identificaba de que ese día eh, se realizaban esos acuerdos y que obviamente si había niños de que no les parecía interesante la clase, porque de pronto llevaban números, que de pronto porque llevaban letras o algo así. Entonces, a lo último, en las últimas clases nos dimos cuenta y que los niños ya o sea, les gustaba, siempre les gustó realizar esas actividades. ¿Por qué? Porque aprendían. Ver el principio y ver el final fue muy gratificante de ellos, porque ellos, profe, números en las clases de educación física, sí, mijo, números. Entonces, fue súper chévere. Fue súper chévere toda esta finalización de las prácticas. El trabajo integrador que hicimos fue un circuito, todo, o sea, el circuito lo realizamos, pero fueron como por estaciones. Entonces, en cada estación se iba a manejar una clase de coordinación. Entonces, cada niño pues realizaba esas actividades y al finalizar, pues ellos tenían un premio que era un dulce y todo eso, pero ellos no sabían, o sea, ellos empezaron a realizar la actividad sin necesidad de saber que iban a ganar o iban a perder algo. Entonces, durante esa actividad integradora, la cual estuvo realizada por 10 estaciones, en ese momento nosotros nos pudimos identificar de que no fue un 100%, pero sí en un 90% los niños mejoraron su ritmo, su coordinación, mejoraron sus habilidades básicas como saltar, correr, caminar. Caminar fue una de las actividades que nos tocó enseñarle a los niños. Me pareció muy importante de la universidad pues que nos apoyen en nosotros tener que ir a realizar estas prácticas, porque ya nosotros al llegar con estos niños, al empezar desde tan temprano a estar realizando estas actividades, nos ayudan a nosotros como profesionales a poder identificar cuáles son estas dificultades y cómo las voy a solucionar.
desde el punto de vista de prácticas, de diversidad, de lúdica, me ayudó mucho para realizar estas actividades, ya que pude como que transversalizar el juego que realicé con la profesora lúdica. Fue muy importante, ya que ahí pude identificar cuáles eran los niños que no sabían recesionar, no sabían lanzar una pelota, y de acuerdo que ellos tenían que finalizar esa actividad, tenían que hacer una operación matemática. Entonces, pues siempre era gratificante saber de que los niños no solamente hacían la actividad didáctica, sino que también tenían como que las ganas de ir a realizar ese resultado o esa operación matemática. Muchas gracias.